Los triglicéridos son los lípidos de almacenamiento energético por excelencia, tienen un gran rendimiento y son muy hidrofóbicos. Los triglicéridos, como su propio nombre indica, están constituidos por tres ácidos grasos. Esos tres ácidos grasos se unen a una molécula de glicerol. ¿De qué manera? El glicerol es un alcohol pequeño, tiene tres carbonos y veis que tiene tres grupos hidroxilo. La unión de los ácidos grasos se produce por un proceso que se llama esterificación. Es una reacción en la que un ácido se reacciona con un alcohol y se forma agua. A consecuencia de esta reacción, estos pierden la pequeña cabeza polar que tenían, de manera que el conjunto del triglicérido es absolutamente apolar. Es una de las moléculas más hidrofóbicas que encontramos dentro de los lípidos. Los triglicéridos se van a almacenar en un tejido especial que se llama tejido adiposo. El tejido adiposo está constituido por células especiales denominadas adipocitos. Estas células especiales se caracterizan porque todos los componentes citosólicos, incluido el núcleo, están totalmente desplazados hacia la periferia porque el centro de la célula está contenido por una enorme gota de grasa. Esta gota de grasa contiene los triglicéridos. En el laboratorio probablemente haréis una preparación de grasa y observaréis que se ven células muy grandes en las que apenas se aprecia un contenido porque todo el citosol está lleno de grasa y que el núcleo está desplazado a la periferia y apenas se aprecian otros orgánulos. Desde el punto de vista de las ventajas que pueden aportar las grasas frente a los glúcidos, en el caso de los triglicéridos concretamente, una de ellas es que tienen un alto rendimiento energético. Cuando nosotros oxidamos triglicéridos y sus ácidos grasos, los ácidos grasos que lo componen, obtenemos más del doble de la energía que se obtiene si quemamos glucosa, por ejemplo. Además de ese alto rendimiento energético, al acumularse debajo de la piel y rodeando las vísceras, proporciona una protección frente a las variaciones térmicas. Existen dos tipos de tejido adiposo. El más abundante se llama tejido adiposo blanco y el menos abundante, mucho menos en adultos, se llama tejido adiposo marrón o grasa parda y tienen diferencias que podéis apreciar en la imagen. El tejido adiposo blanco posee adipocitos de tamaño bastante grande, está poco vascularizado, encontramos muy poquitos orgánulos, muy pocas mitocondrias y están constituidos por una enorme gota lipídica que ocupa todo su citosol. Por contra, el tejido adiposo marrón está constituido por adipocitos de tamaño más pequeño, hay más irrigación sanguínea, una elevada concentración de mitocondrias en su interior y los lípidos, la grasa, se organiza en pequeñas gotas lipídicas. El tejido adiposo marrón es muy escaso en adultos, se reduce a pequeñas localizaciones. Es más trascendental y más importante en los niños recién nacidos, donde también está en unas ubicaciones muy características, en torno al esternón y en ciertas localizaciones en la espalda. La función que tiene la grasa parda en el niño recién nacido es protegerle frente a las variaciones bruscas de temperatura, porque los niños no regulan bien su temperatura. Entonces, está implicado en generar el calor corporal. Es una grasa destinada a generar calor. Los niños pueden mantener la temperatura cuando nacen de esa manera o tiritando también por la fricción de sus músculos. Entonces, ¿qué tienen esta grasa parda o estos adipocitos? Pues dentro de esas muchísimas mitocondrias que contienen, tienen un sistema que se llama sistema desacoplante, con una proteína especial, UCP1 se llama, que es una uncoupling desacoplante, una proteína desacoplante. ¿Qué quiere decir esto? Que en su membrana mitocondrial, la cadena de transporte de electrones no está acoplada a la formación de ATP, que es lo que vosotros sabéis, ¿no? Hay una cadena de transporte de electrones, los electrones van saltando y al final se produce un acople entre esa energía potencial y la formación de ATP. En este caso, lo que sucede es que gracias a la acción de esa proteína desacoplante, en la cadena de transporte de electrones, el gradiente de protones se transforma en calor y estos niños pueden generar calor.
Es por eso que pues hay estudios de lo que se puede hacer con la grasa parda, cómo se puede estimular para quemar grasa eh, y, y- y eliminarla en forma de calor, disiparla en forma de calor. Entonces hay estudios pues para poder disminuir la obesidad activando la grasa parda y demás. Y también hay algunos productos que salen al mercado, Ovextreme Plus Forte o algo así, he oído en la radio, que dicen que estimulan la grasa parda, aunque realmente todavía no ha salido nada como tal que esté avalado científicamente. Además, lo que hemos llamado antes tejido adiposo blanco, también se clasifica en dos tipos principalmente. En lo que se denomina tejido adiposo blanco subcutáneo o grasa subcutánea, que está debajo justo de la piel y tiene un importante papel en proteger frente a los cambios de temperatura. Y lo que se llama tejido adiposo intraabdominal o visceral, la grasa visceral. Estos dos tipos de grasa, aunque puedan parecer pues lo mismo, porque los dos son tejido adiposo blanco, tienen características y perfiles bioquímicos diferentes. Esto se debe a que el tejido adiposo no solo es un almacén de grasa donde se almacenan los triglicéridos, sino que también se comporta como una glándula endocrina, un tejido donde en función de las condiciones y del grado de almacenamiento se van a producir hormonas o sustancias típicas del tejido adiposo, lo que se llaman adipoquinas. Así, la grasa subcutánea va a secretar compuestos de un perfil más antiinflamatorio. Sin embargo, la grasa visceral va a tener un perfil mucho más inflamatorio. De hecho, cuando la obesidad se acumula en la zona abdominal, una barriga gorda, es una obesidad más peligrosa y se dice que tiene más complicaciones cardiovasculares. Mientras que cuando la grasa se acumula bajo la piel, pues el típico Michelin en el culete, en los muslos, en los brazos, es una obesidad o una acumulación de grasa menos peligrosa desde el punto de vista cardiovascular porque es menos inflamatoria. Hay un síndrome que me parece curioso comentarlos, que es el síndrome TOFI, que a diferencia con el síndrome FOFI, que es el más conocido, FOFI es Fat Outside and Fat Inside. El síndrome TOFI habla de que algunos individuos adultos, thin outside, pueden tener grasa en las vísceras, fat inside. Es un síndrome que se ha visto en un perfil muy concreto de individuos, pues se describió en los años 80 en modelos muy delgadas, en que apenas hacían ejercicio, que comían muy mal, drogodependientes y demás, que acumulaban mucha grasa visceral, pero que eran delgadas por fuera. Entonces hay un perfil de pacientes que pueden tener acúmulo de esa grasa visceral y que pueden, por lo tanto, tener riesgo de padecer pues, patologías como la diabetes, resistencia a insulina. En el caso de la imagen, pues si observáis, son dos individuos con el mismo peso. Sin embargo, el individuo de la izquierda tiene 5,86 litros de grasa visceral, mientras que el de la derecha tiene 1,65 litros de grasa visceral. Luego hay una diferencia notable. Para concluir este tema de lípidos energéticos, esta parte de los lípidos, me gustaría hablaros de las ceras, si bien son compuestos menos abundantes en el organismo humano que en la de los animales, pero tienen algunas acciones relevantes. Desde el punto de vista de su estructura, las ceras están compuestas por un alcohol de cadena muy larga, como es este, que se esterifica con un ácido graso también de cadena muy larga. En animales pues sí, en las aves, por ejemplo, se secretan mucho entre el plumaje porque sirve para impermeabilizarlo y protegerlo. Nosotros también tenemos cierta secreción a nivel de la piel para proteger nuestra piel en las glándulas sebáceas y podemos encontrarlo pues como mecanismo protector también de el polvo, las infecciones en el oído externo, el cerumen del oído externo, que es secretado por unas glándulas especiales y también podemos encontrarlo de forma muy específica en unas secreciones que hay al lado que hay junto al prepucio,
en el pene masculino, que en principio son protectoras, es decir, que ayuda a la lubricación y demás, pero que si se acumula mucho da muy mal olor y puede provocar infecciones y demás.